Pues muy buenas tardes, Amarna. Bienvenida al programa. Un placer estar por aquí. Vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es viajar, salvando las distancias, ¿vale? Mis viajes contra los tuyos. Pero ya te digo, encantado de que estés aquí, porque hoy vamos a hablar de un tema muy chulo. Vamos a hablar de viajes, algo más especiales, creo yo, de los estándares que se pueden ver por ahí. Pero la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo que viene al programa, ¿quién es Amarna Miller? Ya, la pregunta de definirse, esta es la que peor se me da. Luego me pones es la peor, ¿eh? Ya, sí. Porque me resulta muy complicado como encapsularme, ¿no?, en una definición, pero bueno, te puedo decir que estudié una licenciatura en Bellas Artes, estoy ahora justamente acabando un máster en investigación en antropología, que lo termino dentro de unas semanas, si va todo bien. Y llevo muchos años dedicándome a redes sociales en diferentes palos, tocando pues, muchas áreas. Hice en su momento mucha divulgación alrededor de la salud mental y de la inteligencia emocional. He tratado también sobre feminismo, de hecho tengo un libro publicado que es sobre feminismo. Y ahora sobre todo lo que hago es pues, tema viajes y antropología, que es el mundillo en el que estoy ahora totalmente metida. Y además tengo una agencia de viajes que se llama Tierra Ignota. Qué guay. ¿Cómo empieza el tema de los viajes? Porque sé que eres viajera desde bien joven. ¿Cómo empieza tu idea de decir, vale, cambio por completo mi vida y vamos a dedicarnos a viajar y a profesionalizar este hobby? Wow. Es una pregunta como muy intensa, así que me toca remontar un poquito para atrás para explicarte de dónde vengo yo. Porque al final yo, y esto va a ser casi una terapia psicológica, ¿no? Me regresiona a la infancia. Yo era una chica que tenía muchos miedos, a mí me daba mucho miedo el mundo. Y por otra parte, de manera paralela, también me gustaba mucho la literatura de viajes, me gustaba mucho leer sobre otras culturas, los documentales de la 2, la National Geographic, ¿no? Como que teníamos romantizado esa idea de Lara Croft o de Indiana Jones. Y a la vez era muy tímida y te estoy diciendo como, ¿qué? 15, 16 años. Era una chica muy tímida, me costaba mucho siquiera salir por el barrio, ¿no? Me daba miedo el mundo. Entonces, cuando empecé pues a tener los recursos, el dinero sobre todo, como para poder empezar a viajar, dije, ¡buah! Por la puerta grande. Voy a empezar a salir al mundo, a viajar yo sola. A los 17 años me hice el primer viaje yo sola. Y las primeras veces fue fatal, claro, porque yo era un desastre, era súper introvertida. No un desastre, no quiero decir que ser introvertida sea un desastre, pero vaya, que tenía mucho miedo a interactuar con otras personas y a salir ahí fuera. Entonces, para mí los viajes fueron casi como una terapia de choque para convertirme en la persona en la que quería ser y que en ese momento no era. Perdona que te corte, ¿dónde fue el primer viaje sola? A Inglaterra, a Londres, muy típico, pero... ¿Y qué tal cuando llegaste allí por primera vez tú sola? Lo pasé muy mal, en realidad. O sea, te podría mentir y decir que estuve súper empoderada y que realmente fue increíble, pero tuvo muchos altibajos. Por una parte, por supuesto, me sentí muy capaz y me sentí orgullosa de mí misma de haber tenido la valentía de hacerlo porque me daba mucho miedo, pero allí, pues... No conseguí casi hacer amigos. Al final tuve una compañera de cuarto, una chica japonesa que se llama Norie, con la que luego quedé, una vez estuve en Japón, pero fue la única persona con la que realmente conecté. El resto de personas me resultaban como muy hostiles. Yo en ese momento apenas hablaba inglés, ¿no? Chapurreaba. También fue una gran lección, ¿no? de idiomas, el llegar allí y tener que desenvolverme en un idioma es el momento en que te das cuenta diferente. De que el inglés que te habían dado en la escuela no tiene nada que ver a cuando pisas Inglaterra. No, no, no. Un desastre, un desastre. Y volví a España pensando, uff, joder, esto ha sido duro. Incluso me llegué a plantear, ¿quiero yo realmente esto? ¿Sabes? Como... ¿realmente lo quiero o quiero quererlo? Pero me di como otra oportunidad y al año siguiente, en verano, me fui a Berlín. Muy buenas tardes, familia. Solamente te interrumpo 15 segundos para recordarte que la mejor forma de apoyar a la experiencia podcast es suscribirse al canal, comentar qué te ha parecido, darle like y, sobre todo, disfrutarlo. Así que no te interrumpo más, disfruta del capítulo. También yo sola, y ese ya fue mejor, porque había tenido como ya la preparativa de qué esperarme y qué no esperarme. Qué bueno. Sí, y que no tenía por qué ser esa chica extrovertida, claro, que estaba en todos los saraos que yo quería ser, ¿no? Que también podía simplemente cogerme un librito, irme a leer a un río y gozarme esa historia, ¿no?
Claro. Escribir en mi diario, hacer dibujitos, ¿no? Como que esa introversión que yo tenía la podía llevar a los viajes y que resultase enriquecedor, no tratar de ser otra persona. Claro. ¿Cómo fue avanzando eso hasta el día de hoy? Pues bueno, fui haciendo así como pequeños viajecitos nivel usuario, ¿no? A lugares como típicos. Y cuando acabé la carrera, que la acabas con 21 años, 21, sí. 22. Ahí ya dije, venga, ahí ya me sentía como mucho más cómoda, tanto con los viajes como con mi miedo, ¿no? a la existencia. Y a los 21 dije, venga, me voy al lugar más alejado que puedo, que es Australia. Así que fue entregar el trabajo de fin de grado y a las 2 semanas me cogí un avión para irme 3 meses por Australia y luego un mes más por Nueva Zelanda. Fue un viaje muy guay, la verdad. Duro también en ciertos aspectos, pero fue el primer gran viaje que hice y tener como la autonomía de estar en un coche, hacerme un road trip y la libertad de ir a donde yo quisiese durante mucho tiempo. Y a partir de ahí, pues bueno, de ahí al infinito, al cielo. Qué guay, cómo mola. ¿En qué momento dices, lo que estábamos hablando antes fuera de cámaras, haces el clic y dices, venga, voy a montar mi propia empresa? Pues hará ahora unos 4 años que ya había viajado mucho, había estado ya en muchos sitios y ya sitios que en mi mentalidad adolescente a mí me resultaban como el culmen de lo complejo, ¿no? Por eso, por ejemplo, países del África subsahariana, que para mí siempre habían sido el, joder, me encantaría ir a Angola, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque si quieres irte a, yo que sé, a Tailandia o a Vietnam, pues al final por internet encuentras información, tienes vuelos más o menos fáciles de conseguir, tienes Airbnbs, pero países así un poco más alejados del circuito turístico estándar, pues son complicados de llegar como turista individual. Y ya cuando empecé a hacer esos viajes a lugares más lejanos, a lugares que en mi mente inocente consideraba casi como hostiles, y llegas allí y no pasa nada, y no solamente no pasa nada, sino que es increíble. Y te enamoras de un lugar del que no tenías ni idea, ¿no? Me acuerdo cuando fui a Chad, por cierto, que te traigo un cuadernito para enseñarte luego. Cuando fui a Chad, que me apunté a ese viaje sin saber qué me iba a encontrar, no sabía nada de Chad y no encontraba nada, series, películas, no hay nada que hable sobre Chad, no hay casi literatura. Y llegar y decir, ¡guau, este lugar es espectacular! O sea, me enamoré y empecé a sentirme, ya te digo, como más capaz de poder ir a esos sitios y hacerlo bien, de la manera en la que yo quería. Entonces, ahora como 4 años, empecé a pensar, me siento preparada para guiar viajes, ¿no? Para ser yo la que lleve a otras personas. Y empecé a mirar empresas para las que trabajar, guié un par de viajes para otras empresas y muy rápidamente dije, pues es que me quiero montar lo mío, quiero hacer algo que quiero tener como un container, ¿no? Un espacio en el que pueda hacer el tipo de itinerarios y el tipo de viajes a los que yo iría como clienta, como viajera. Y así surge Tierra Ignota, que es mi agencia de viajes. Sí. Qué chulo. Hablando ya un poco, metiéndonos un poco ya más en materia de viajes, me gustaría saber, porque es lo que te comentaba antes, yo creo que en Europa tenemos una mentalidad de que todos son como nosotros y yo creo que cierta gente también intenta como imponer, ¿no?, esa visión occidental al resto del mundo. ¿Recuerdas cuál fue tu primer choque cultural que dijeses, wow, esto no tiene nada que ver de dónde vengo? En Occidente nos gusta mucho mirarnos el ombligo. Nos encanta pensar que tenemos la razón y que nuestra manera es la única manera de hacer las cosas. En cosas muy obvias, ¿no? Como puede ser política o recursos, pero luego hay situaciones como mucho más sutiles que a mí son las que me acaban enamorando. Me acuerdo de una vez que para mí fue un antes y un después, que estaba yo en Sudán del Sur, que es un país que me tiene enamorada, y estaba con unos chicos y yo tenía un mapa y me estaban preguntando que yo de dónde era. Entonces, pues en el mapa no salía, obviamente. Entonces, bueno, pues le cogí el móvil y les empecé a enseñar, pues aquí Sudán del Sur, South Sudán, South Sudán. Yo, sí, sí. Y digo, aquí España, Europa, España. Me decían, Europa, España, tal. Pero como que no veía si me estaban entendiendo o no, simplemente estaban como repitiendo lo que yo decía. Y entonces dije, bueno, mira, pues con el mapa que tengo aquí en el suelo voy a explicarles dónde estamos nosotros ahora, ¿no? Y le decía, mira, aquí Yuba, la capital, Yuba, sí, sí, sí. Aquí Terequeca, que era como la ciudad más cercana a la donde estábamos. Ah, sí, sí. Y decía, nosotros aquí.
en este lugar. Y me decían, no, 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 no. Y yo, uy, ¿qué ha pasado? De repente como ha cambiado el tono. Y yo, sí, sí, Terequeca aquí, Terequeca y nosotros aquí. No, no, no. Y digo, vale, claramente está viendo aquí un Lost in Translation, voy a traer al traductor para que me ayude a explicarles como toda la historia, ¿no? Que yo soy de España, tal. Traigo al traductor y le explico, ¿no? Que les estoy diciendo que estamos aquí en el mapa. Habla con ellos tal y me dice, no, no, si te están entendiendo, si te entienden perfectamente. Lo que pasa es que lo que te está intentando decir es que ellos no están ahí, que están aquí. ¿Cómo? Y yo, sí, sí, que no están en el papel, en el mapa, que están aquí en la realidad. Y yo, wow, en plan, claro, de repente me hizo clic y dije, hostia, la leche, claro, un mapa no es tan obvio. Si tú nunca has visto un mapa, claro. La idea que tenemos de que esto es una representación de la realidad es totalmente abstracta y lo sabemos porque desde que somos pequeños hemos vivido con ello. Pero si tú a alguien que nunca ha visto un mapa le enseñas un mapa, pues claro, ¿eso qué es? No es nada. Y entonces él se lo explicó, ¿no? Pues esto es una representación, Terequeca está aquí, aquí esta ciudad, esta es la carretera principal, y ya ahí ya lo entendieron, tal. Y empezaban, y esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces empezaron a hablar conmigo y lo que me dijeron a efectos es que ese mapa estaba mal. Porque salían cosas que no eran importantes. Porque la carretera, bueno, ¿a quién le importaba la carretera? La carretera te importaba si tú tenías coche y ahí ninguno de ellos tenía coche. Me decían, ¿y dónde está el árbol de no sé qué? Y yo, claro, pues no sé dónde está el árbol. La importancia, lo importante. Claro. Y el mango, el río bien, el río nos gusta que esté, pero ¿y el mango grande por donde tienes que girar para ir a no sé dónde? ¿Dónde está? En tu mapa, La lista. Y ahí me hizo clic en la cabeza y dije, guau, qué bonito sería, ¿no? Hacer un mapa con ellos, con lo que para ellos es importante. Porque dentro de mi visión occidental, lo importante es pues lo que he mencionado, la ciudad, la autopista, el puente que cruza el río, pero al final puede ser igual de importante o mucho más importante el estanque donde vas a pescar o el lugar donde pones tu rebaño de cabras para que coman la hierba o la casa de tu tía, ¿no? Y es un ejemplo que me parece muy bonito, ¿no? De estas cosas, estos dogmas que damos por sentado como válidos y verdaderos, ¿no? Y eso también me hizo pensar, guau, ¿cómo sería mi mapa incluso de Madrid, ¿no? De mi ciudad? Bueno. ¿Cómo sería el mapa de mis cosas importantes? Si me quito esta idea de que lo importante es la parada de metro, la autopista o, ¿sabes? Y no sé, es un poco un ejemplo de esto que comentabas. Sí, me parece súper interesante porque, claro, al final es gente que seguramente no ha visto un mapa en su vida. Efectivamente. Y lo que nosotros pensamos es, vale, lo importante son, digamos, los recursos. Ciudad, transporte, carretera, agua. Pero claro, para ellos es que no tiene nada que ver. Claro. E igual su mapa se ve reducido a 2 kilómetros a la redonda. O sea, nunca lo puedes saber. Pero ahí se ve también esta obsesión con el utilitarismo, ¿no? Que tenemos en Occidente, que las cosas son buenas o son valiosas en cuanto a que tienen un propósito, en cuanto a que claro, nos sirven para algo. Pero a veces hay cosas que no sirven, entre comillas, para nada, pero que también son valiosas y que, sin embargo, no existen dentro de nuestra cosmovisión porque lo que más nos importa es la producción, el conseguir llegar hasta ciertos sitios, ¿no? Hasta ciertas cuotas. Y a mí me cuesta mucho, ¿no? Intento hacer un ejercicio para ver las cosas desde otro lugar, pero obviamente pues, cuando has vivido y nacido en un mundo en el que la producción es lo más importante, pues cuesta cambiar el chip. Pero yo pienso muchas veces en la vida de alguien que vive en una de las comunidades que yo visito, ¿no? Que al final pues, su día a día es bastante... fíjate, iba a decir monótono, pero claro, monótono también es una apreciación mía, desde mi perspectiva. Son días en los que casi siempre se hace lo mismo, ¿no? Pues por la mañana los hombres se van a sacar a pastar a las vacas y a los animales, las mujeres se quedan, pues a lo mejor recolectando las frutitas, cuidando de la casa, si es que hay casa, y todo sucede como de una manera como mucho más contemplativa. Una contemplación que a mí, en muchos aspectos, y sin querer romantizarlo porque tampoco me parece positivo, pero que en muchos aspectos me parece envidiable. Porque mi vida, y muy probablemente la tuya tampoco, tiene cero de contemplativa. Es una vida productiva, que hasta en mi tiempo libre o en nuestro tiempo libre intentamos productivizarla. Claro. Y es una cosa que doy muchas vueltas y que intento romper, pero me cuesta, me cuesta mucho. Justo. Una de las cosas que te quería preguntar era esa, que ¿cómo intentas tú ir, como si dijese, con la mente en blanco cuando viajas para eso, para intentar poner
el menor filtro posible entre esa visión occidental y la que te encuentras? Pues mira, para mí lo más importante es la curiosidad, y una curiosidad pura, que surja de dentro, que realmente te interese conocer eso que estás viendo y que está tan alejado de tu día a día. Y no hacerlo desde la comparación, porque me doy cuenta muchas veces que la gente viaja para, de alguna manera, poner en perspectiva su realidad. No desde la comparación, no para luego decir, ah, pues la comida en España es mejor, o, ¿sabes? Eso me parece casi como sucio, ¿no? Está feo. Hacerlo desde esa curiosidad pura, inocente, casi infantil, de decir, ¡buah, quiero conocer completamente tu forma de vida y que me expliques cómo funciona tu cerebro! Y desde ahí las cosas, para mí por lo menos, que toman otro prisma, y es así también como puedes aprender a empatizar, o intentarlo por lo menos, a lo mejor con costumbres que se salen mucho de tu normalidad, con cosas que se encuentran como muy alejadas de tu día a día, ¿no? De repente ves en Nepal, por ejemplo, que estuvimos viendo unos rituales animistas, ¿no? En los cuales se pedía permiso a la naturaleza para extraer unos paneles de miel, panales de miel que había ahí en unos acantilados. Y decía, joder, tú imagínate si cada apicultor de España, antes de recoger la miel de las abejas, hace un ritual a la naturaleza. Por una parte, como desde nuestra cultura, nos parece casi hasta un poco ridículo, ¿no? De, ¡buah, qué pérdida de tiempo! Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Qué pérdida de tiempo si lo ves desde una visión utilitarista. Pero, por otra parte, qué bonito es el honrar aquello que la naturaleza te está regalando, dedicándole un tiempo, ¿no? Que puede ser, obviamente, pues el ritual animista, pero también puede ser el decir, joder, gracias abejas por haber producido esta miel que ahora yo me voy a comer, ¿no? Claro. Y ahí hay algo que me parece que es interesante, que intento siempre recoger un poco para mi lado. Claro. No, eso está muy guay porque es lo que tú dices. Habrá mucha gente que pensará, pues vaya idiotez. Pero es lo mismo que pensaban los de Sudán del Sur, de qué idiotez que esté la carretera si no hay nadie que tenga coche para que la quiera. Absolutamente, sí. ¿Recuerdas algún momento en particular viajando en algún sitio que tú pensases, ¡buah! Menos mal que estoy haciendo esto, como vale la pena lo que estoy haciendo? Pues todo el rato, la verdad, todo el rato. Cada vez que me encuentro con una situación como la que te acabo de describir del mapa, digo... No, te explota la cabeza, sí. Es como esto. Sí, me explota la cabeza porque me hace poner en perspectiva un montón de cosas que doy por supuesto. Mira, otra vez, también en Sudán del Sur, fue muy bonito. Estábamos con una comunidad que son los Dinka Quack, que es una comunidad que hace sus cabañas sobre islas que construyen ellos artificialmente, o sea, a mano, cogiendo juncos y barro de las orillas del Nilo, ¿vale? El Nilo es un río que en ciertos lugares es súper ancho, o sea, de kilómetros y kilómetros. Entonces, las orillas, realmente el agua a lo mejor te llega por la cintura, no cubre muchísimo. Entonces, se dedican a acumular barro, a poner juncos, hacen como pequeñas islotes sobre las cuales construyen sus casitas. Y es un islote diminuto, ¿vale? En el cual vive pues, la familia y poco más. Y para moverse de un islote a otro islote utilizan unas canoas, que además son súper valiosas, son su posesión más preciada, porque les permiten efectivamente poder moverse, porque pescan con ellas y además porque como no hay casi árboles, casi todos son juncos o pequeños arbustos, encontrar un árbol con el cual hacer la canoa es, bueno, pues básicamente un evento. Y las canoas se pasan de padres a hijos, son muy importantes. Entonces estábamos en esta comunidad y hacía un sol que alucinas, estábamos ahí todos refugiados debajo de una cabañita y estábamos un poco aburridos, entonces propuse, entre los que estábamos en el viaje, ponernos como a dibujar. Y hay un juego que me gusta mucho que se llama Cadáver Exquisito, que tú coges un folio, lo divides como en 3 partes y cada persona dibuja algo, ¿no? Pues a lo mejor la primera persona dibuja una cabeza, la segunda persona, sin ver lo que ha dibujado el anterior, dibuja pues un torso, tal, ¿no? Y se crea como un dibujo que es un poco un engendro ahí, no sé, como con curioso, tentáculos sí. Y cosas así. Y estábamos jugando a esto y se acercaron unos chicos de la tribu en sus canoas, se pusieron como a mirar, ¿no? Y en una de estas me cogí a un par de ellos para que, si querían que participasen, y les di como unos papeles y les veía que no sabían qué hacer, ¿no? Y pensé, hostia, claro, si es que a lo mejor en una sociedad que sucede todo al lado del agua, papel y lápiz a lo mejor no es como lo más obvio. Entonces, bueno, les dejé ahí como haciendo garabatitos y tal, ¿no? Y al cabo de un rato uno vino
uno de los que estaban garabateando vino y le preguntó a nuestro traductor si podía unirse al juego, ¿no? Y por supuesto encantada, entonces le expliqué lo que tenía que hacer, ¿no? Y a él le tocó como la parte de arriba de un dibujo. Y te estaba tardando mucho, entonces el resto seguimos jugando y al cabo de un rato largo, cuando ya le tocó a él pasarnos en lo que había dibujado, lo vi yo, lo abrí y me morí de amor porque era una canoa. Había dibujado la cosa más importante, o sea, como el centro de su cosmovisión y de su cultura. Y de nuevo, ¿no? Este pensamiento de que nosotros, pues no, desde nuestra cultura, estamos tan rodeados de imágenes en este mundo de Reels y de Instagram, en el que tenemos un montón de referencias. Y de repente vas a una cultura donde no hay muchas referencias, porque no hay televisiones, no hay... Y las cosas se vuelven a otros lugares, que no digo que sean peores ni mejores, porque tampoco, ya te digo, no quiero romantizarlo, pero te hace a ti mismo poner en perspectiva las cosas que tú estás dibujando, ¿no? De repente me veo dibujando un alien con tentáculos y este señor dibujando como su canoita, ¿no? Y hay algo ahí como de una especie de verdad importante que me parece casi poética y que me parece importante pensar sobre ella. Sí, que además te hace ver lo que hablamos un poco antes, ¿no? Lo que es importante para él, porque vosotros al final estáis jugando simplemente. Sí. Y para él seguramente sea súper especial el hecho de dibujar esa canoa. Sí, y de hecho se lo quedó el dibujo. O sea, porque luego, claro, pues yo me los iba quedando los que íbamos haciendo, ¿no? Y ese me pidió que si se lo podía quedar, el de la canoita. Y yo, claro. A nivel tecnología, cuando has estado con ellos, cuando has estado con otras tribus, etcétera, ¿sorprende o cómo se toman, por ejemplo, que veáis con cámaras o que con cosas móviles, etcétera? A ver, depende mucho de la región. Hay zonas muy rurales, muy alejadas, donde un móvil a lo mejor con pantalla táctil llama mucho la atención. Los móviles antiguos, el Nokia 3330, eso ha llegado a todo el mundo a efectos. O sea, hasta en los nómadas de Siberia tienen un teléfono. Pero otra cosa son las pantallas táctiles o un iPad o un dron, por ejemplo. Eso sí que llegas a sitios que alucinan, ¿no? Y que es muy bonito también como enseñar lo que se puede hacer con ello. Pero también es verdad que la gente a veces tiene una idea como muy deformada, ¿no? Como que tiene la idea de que si vas a una comunidad rural en Sudán del Sur, la gente va a estar en taparrabos y con, no sé, con hachas de piedra. Y eso pues al final es una visión pues también muy, no sé, no quiero decir corta de miras, pero bueno, sí es lo que pienso, que es un poco como romantizar simplista, ¿no? La idea del buen salvaje, ¿no? La idea de que tienen que estar como en un ambiente ahí como casi primitivo para ser auténticos y eso no puede ser, ¿no? O sea, la realidad es que te encuentras a gente con vestimentas tradicionales y también te encuentras a un niño con una camiseta de Messi y te encuentras a mi conductor del viaje de Chad que no hablaba ni una palabra ni de inglés ni de español, pero te podía decir cualquier estadio de fútbol del mundo. Tú le decías Vitoria y decía no sé qué, y le decías Madrid y decía no sé qué, y ni siquiera te sabía decir dónde estaba Madrid o Vitoria en el mapa, pero el fútbol es el lenguaje universal. Así que tampoco hay que pensar, ¿no? que la gente que vive en zonas como muy remotas no tiene acceso a ese mundo que tenemos nosotros. Es solamente que, obviamente, por cuestiones normalmente económicas, pues no tienen acceso a, pues eso, a lo mejor un móvil con pantalla táctil, Instagram, un iPhone, un ordenador. Claro. De hecho, creo que mucha gente se sorprende, no sé si te habrás pasado que te lo habrás encontrado, pero van a ciertas tribus, van a ciertas zonas esperando lo que tú dices, que estén ahí con una lanza, etcétera, y tienen casi la misma tecnología que ellos y simplemente saben incluso cuándo tienen que ir los turistas porque es hasta casi como un trabajo para ellos. Es decir, nosotros estamos aquí, venid, nos hacemos las fotos con vosotros, tal, pero en el momento en que os vayáis, nosotros seguimos con nuestra vida, que es la más normal del mundo. Absolutamente. Dentro de antropología hay un concepto que a mí me gusta mucho, esto lo dijo un antropólogo que se llama McCannell, escribió un libro que se llama El turista, que es un libro increíble, y hablaba de el staged authenticity, como la autenticidad performatizada, que es cuando una comunidad anfitriona realiza unas prácticas que a lo mejor no entran dentro del contexto en el cual se sitúan en ese momento, pero que de alguna manera saben que van a sacar algún beneficio de ellas. Por ejemplo, te hago la danza de la cosecha, que es una danza real, pero no estamos en periodo de cosecha,
porque sé que haciéndotela a lo mejor me queda una propinilla o me haces una foto y eso también me gusta, ¿sabes? A veces siempre llevamos al tema monetario, pero a veces no es monetario, a veces es simplemente quiero verme guapo en las fotos, así que me voy a poner todo el traje tradicional que yo en mi día a día no llevo para tener una foto guay, ¿no? Y luego te doy al Instagram para que me la pases, ¿no? Claro. Me acuerdo una vez en una comunidad remota que llegamos y estaba la gente, o sea, sí, vivían a la manera tradicional, en sus casitas y tal, y había un señor que se llamaba Michael que cuando nos vio llegar, ¿no? Con las cámaras y eso, además hacía un montón de tiempo que no había pasado por allí un turista, ¿no? Nos decían que llevaban años sin ver a nadie blanco. Y nos decía, esperad aquí, tardo muy poco, os lo juro. Y entonces se metió en la casita, llamó a su mujer, tal, no sé qué, y de repente salió y iba como todo vestido de gala, con un penacho, como con plumas de pavo real, no de avestruz, con unas gafas, o sea, estaba guapísimo. Y quería que le hiciésemos unas fotos vestido como con todo su traje tradicional para que luego se las enviásemos, porque quería verse como orgulloso, ¿no? De su cultura y de su forma de vestir. A mí me parece guay, ¿eh? Qué guay. Porque luego también está como esta idea de lo están haciendo para ti y por eso es falso y por eso es malo. Y no tiene por qué, ¿sabes? Porque ambas cosas suceden. Tú puedes ir a ver un espectáculo de flamenco a un tablao en sol, que obviamente está hecho para los turistas, o puedes verlo en una cueva del Sacromonte porque te ha invitado la familia de tu primo. Y ninguno de los dos es menos auténtico, simplemente son audiencias diferentes. Y tú tienes que escoger, si tienes la posibilidad, cuál quieres ver, pero el flamenco no es menos flamenco porque se haga en el tablao de sol. Claro. Una pregunta un poco polémica. ¿Has pasado miedo en algún viaje alguna vez? Sí. ¿En algún momento? Sí, claro. O sea, bueno, ya te lo he contado antes, cuando era más joven me daba pánico, pero hasta las cosas más tontas, o sea, me daba pánico tener que comprar un ticket del metro y no enterarme y confundirme, ¿no? Como esta sensación de, ¿por qué me meto yo en estos berenjenales? Muchas veces he pasado miedo. Yo en realidad soy una persona muy miedosa. La gente se piensa que yo soy aquí, no sé, Bear Grylls o... No, yo soy muy miedosa. Lo que pasa es que lo venzo. Me da miedo y lo hago. Y entonces pues las cosas surgen, ¿no? y salen adelante, pero un montón de veces he pensado, guau. No sé si te ha pasado alguna vez cuando estás en un parque de atracciones, que estás en lo alto de la montaña rusa a punto de tirarte y dices, ¿por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me hago esto a mí misma, no? Pues eso todo el rato. Pero luego sucede y digo, ha sido genial, ha sido increíble, gracias. ¿En alguno de los viajes grandotes que has hecho te ha pasado? ¿Te has dicho, ¿qué coño hago aquí? Sin ir más lejos, a principios de este año estuvimos guiando 2 viajes con viajeros, vaya, o sea, tanto yo como Luis estábamos de guías para 2 viajes de tierra ignota de nuestra empresa y estábamos con clientes, con viajeros, en el Kumbh Mela, en India. Y, entre otras muchas cosas, vivimos una estampida humana, que es una situación bastante heavy y encima en la India, que por lo que sea, gente hay. Sí, y esta es la reunión humana más grande de la historia de la humanidad. Había 600 millones de personas. 600 millones de personas. Es una barbaridad. Y todo esto en un lugar concreto, en una ciudad concreta que se llama Prayagraj. Básicamente es una ceremonia que sucede una vez cada 12 años y es una peregrinación hinduista. Entonces, para ellos, para los hinduistas, el bañarse en la confluencia de 2 ríos sagrados, que en este caso son el Ganges y el Yamuna, y el Sarasvati, que es un río mitológico, pero que supuestamente también pasa por allí, pues si se bañan allí en unas posiciones astrológicas, en unos días como auspiciosos, el ciclo de las reencarnaciones se rompe y entonces su alma queda liberada. Tú imagínate, claro, esto es una expectativa de la hostia. Claro, sí, por supuesto. Su alma está liberada de repente. Entonces, claro, es una peregrinación multitudinaria, todo, o sea, cada vez que sucede hay más y más afluencia de personas y ya te digo, este año fueron, pues eso, 600 millones son las cifras. No tiene ningún sentido. El día del baño principal, en el punto del baño había 30 millones de personas, que es prácticamente la población de España. O sea, imagínate el peor festival al que hayas estado con más gente, pues todos en el mismo lugar. Qué barbaridad. Y
Tuvimos mucha suerte por muchos motivos, pero uno de ellos, el principal, es que el grupo de personas que estábamos en el viaje era un grupo súper guay, que nos hicimos muy amigos, tuvimos como mucha conexión y dentro del caos del momento creo que lo surfeamos con muy buen hacer, ¿no? Porque realmente fue caótico, pero lo conseguimos sin que nadie se perdiese, todo el mundo juntito, pusimos un montón de reglas, todas se cumplieron. ¿Pero sucedió algo porque es natural que suceda con tantas personas o porque de repente pasó algo inesperado? Porque por muy organizado que tengas una celebración de estas características, en cuanto algo sale mal, se desparrama. Y la India es la India, tú pones reglas pero la gente se las salta todo el rato, entonces había unos carriles, ¿no?, por los cuales la gente tenía que pasar, y que eran unidireccionales, ¿no? Tú llegas por aquí, sales por aquí está la zona del baño sagrado, pero la gente empezó a saltárselo, porque claro, cuando tienes semejante masa de personas es muy complicado. La gente empezó a saltar de un lado para otro y cuando tienes en el carril que va para allá alguien que está yendo en sentido contrario, se empieza a descontrolar. Hubo unas personas que rompieron unas barreras a uno de los lados y cuando la barrera se rompió, claro, la gente estaba agobiada porque había mucha peña y la gente empezó a correr para salir de allí. Y en la que empezaron a correr, pues claro, gente se cae y la gente va ahí con va gente de 90 años, van niños de 3 años, o sea, es el caos. Y ahí, sobre todo siendo la guía, siendo responsable de la gente, ahí sí que tuve momentos de decir, wow, esto es muy duro. De hecho, ha sido el viaje más duro que he guiado nunca, muy complicado. Puede pasar una desgracia con tantísima gente. Sí, muy heavy, pero también... O sea, tú cuando llegas allí, ¿qué te encuentras? O sea, barbaridades de gente por todos lados. Y además muy descontrolado, pues que a lo mejor en mitad de la estampida te encuentras con una vaca, ¿sabes? En plan, ¿quién ha metido una vaca aquí? En plan de, o sea, tú imagínate que estás, yo qué sé, en el sonar y de repente entre el público hay una vaca. Pues es que eso es la India, ¿no? En plan, de repente, pero no hay nadie, no hay ningún tipo de control. O, por ejemplo, está súper prohibido llevar elefantes al Kumbh Mela, que es esta ceremonia, porque un elefante en una alta densidad de gente se puede poner nervioso y como salga corriendo va matando gente. Ya tuvieron un problema con esto en el año 60 y pico y aún así llegas allí y te encuentras con un elefante y dices, pero no hay aquí, no lo hay. Aún así, he de decir a favor del gobierno de Uttar Pradesh, ¿no?, del estado este, que sí que había un montón de reglas, sí que ellos las ponían, pero claro, la gente se las salta. Claro. Y cuando tienes a 30 millones de personas, con que un 1% se salte las reglas, ya tienes una cantidad ingente de personas que están liándola, sí. Claro. Sí, sí. ¿Y hay mucho turismo? No, entiendo que no. O sea, turismo occidental, ¿quieres decir? No. O sea, de los 600 millones de personas que te había dicho antes, creo que lo que se estimaba que eran turistas occidentales era como 1 millón. Entonces, imagínate. Fíjate. 1 millón de personas lo piensas y parece una barbaridad, pero diluido en la masa de gente no te encontrabas con nadie. De hecho, un par de veces nos encontramos con alguien perdido, un turista perdido, y eso, claro, es enorme y, o sea, a lo mejor al día caminas 25 kilómetros solamente llegando a los sitios, es gigantesco. Nos encontrábamos con gente de cómo llegó al sector 21. Pues, a ver, pues mira, eso es el oeste, camina hacia acá. Claro, ¿no? porque es lo que tú dices, te ves con tanta gente, con una marea de gente que de repente te pierdes porque vas andando en una dirección y de repente ya no sabes dónde estás. Sí, a nosotros no se nos perdió nadie, la verdad. Tuvimos mucha suerte con los 2 grupos, estuvo bien organizado, pero sudamos la gota gorda. Ya te digo, el viaje más complicado que he guiado por la imprevisible constante. Es como que nada salía según lo planeado. Me imagino que cuando salisteis de ahí fue ya como el momento de descanso, el cuerpo haría ¡fua! Bueno, nos pusimos malos todos. Yo estuve un mes mala. Después del Kumbh Mela nos quedábamos un mes más en la India, pues para ver como algunas zonas de la India que yo no había visto. Queríamos como abrir algunas rutas ya sin viajeros, ¿no? Solamente Luis y yo. Y en cuanto acabó el Kumbh Mela llegamos a Varanasi y a los 2 días me puse mala y el mes siguiente que estuvimos en la India estuve un mes entero mala. O sea, pagado en especias todo el estrés del Kumbh Mela, pero totalmente mereció la pena. O sea, está en mi top de experiencias vitales. Fue muy, muy, muy interesante. Claro. Pues mira, tenía la India preparada para preguntarte después, pero ya que ha salido el tema te voy a preguntar. Claro. Quiero que me des tu opinión sobre la India, porque tú, claro, la has conocido en profundidad y por lo que me han hablado a mí de la India, tienes que ir preparado mentalmente porque o te puede encantar
o igual no horrorizar, pero te puede impactar de una forma que igual no es la que esperabas. Sí, lo has resumido muy bien. No es para todo el mundo, pero para las personas que es increíble. Yo he viajado muchas veces a la India y siempre al final de mis viajes allí acabo agotada porque me drena en muchos sentidos. Es una cantidad de estímulos constante que a veces no puedo más. Pero luego cuando me he ido, siempre pienso, joder, quiero volver, ¿no? Después del Kumbh Mela, esto que te acabo de explicar, ¿no? Ese mes que estuve mala, dije, Dios, qué ganas tengo de volver a España. Y ya cuando estoy tranquila en España un rato, digo, Dios, es que la India, aparte de que la población que tiene es una absoluta barbaridad, es un lugar con 1001 facetas, porque es una cultura tan rica, tan ancestral, con tantos matices. La religión es súper compleja, el hinduismo es un pozo sin fondo si te quieres poner a estudiarlo. Y luego además que como no hay consenso en un montón de cosas, tienes como muchas ramas diferentes que estudiar. Eso por no hablar de como religiones más minoritarias, pues hay musulmanes en India, hay jainistas, hay zoroastristas, hay un montón de religiones, los Sikh también, súper interesante. Bueno, religiones como mucho más minoritarias que el hinduismo, pero que también tienen un trasfondo muy, muy profundo. Y luego, a mí, que me encanta la antropología, en la India está lo que llaman el Tribal Belt, ¿no? Como el cinturón tribal, que es toda una serie de estados por el centro de la India que viven en comunidades rurales y que mantienen sus tradiciones de una manera muy pura. Entonces, llegas allí y te encuentras con 1001 mundos. Y ya por no hablar de los estados más alejados, pues tienes Arunachal Pradesh, por ejemplo, que es un estado que está en la parte más al este de la India, ¿no? Como pasas como por una especie de corredor, ¿no? Y ahí ya está Arunachal Pradesh y Nagaland, y toda esa zona a nivel fenotípico no cuadra dentro de lo que tú te imaginas que es una persona india. Los rasgos son completamente asiáticos, ¿no? O sea, ni que la India no fuese Asia, pero quiero decir, como los ojos sinepicantus, ¿no? Como mucho más rasgados. Y luego unas tradiciones y una cultura que se parece muchísimo más a Laos, a Vietnam, incluso a China, que lo que considerarías como el mainland India. Así que es un país que a mí me encanta porque cuanto más miras, más hay. Y la mayoría de la gente se queda como con esta capa un poco más superficial, ¿no? De la espiritualidad india y el hinduismo y Goa y los Beatles que llegaron a la India y hicieron yoga, ¿no? Y todo eso está guay y existe y es muy guay. Pero cuando te pones a mirar cosas más concretas y un poquito más en profundidad, es que es un país con una cultura que no tiene fin. A nivel de baile, un montón de danzas tradicionales que son preciosas, artes marciales, tienen cosas como muy suyas, muy concretas y que llevan practicando desde hace milenios. Y eso me parece muy bonito y muy único. Y que además, si no me equivoco, en las ciudades, sobre todo en las principales, se nota mucho el contraste, ¿no? Entre las clases y bueno, todo el tema del sistema de castas, claro, que ahora mismo se supone que está abolido, o sea, como que a nivel legislativo no es legal que existan castas, pero luego en la práctica, bueno, eso está muy, muy, muy dividido. De hecho, mucha gente que por familia es hinduista o sea, se pasa, ¿no? ¿Cómo se llama? Se cambia de religión, bueno, no me sale la palabra, se cambia de religión para poder salir de su casta, porque si permanecen en el hinduismo, ellos nacen, mueren en la misma casta y tendrán hijos que pertenecerán a la misma casta. Es una especie de círculo sin fin estático. Qué interesante. Sí. Eso sí que no lo conocía yo para nada. Sí. Hombre, el sistema de castas es duro, o sea, yo creo que poco a poco irá desapareciendo, porque, quiero decir, a nivel práctico existen un montón de medidas para que poco a poco desaparezca, pero luego en la práctica, cuando te vas sobre todo a zonas un poco más alejadas, más rurales, eso es ley, no hay otra. Claro. Y me parece muy curioso porque al final es un país, lo que tú dices, ¿no? Es enorme, es gigante, o sea, de los más poblados del mundo. Sí. Muy tradicional, pero a la vez, si tú, por ejemplo, después coges y curiosamente en LinkedIn bicheas un poco quiénes son los CEOs más importantes del planeta y gente top a nivel tecnológico, y muchísimos vienen de la India. Sí, hay mezcla, porque no, cuando se dice que la India es muy tradicional, depende. Lo que pasa es que, claro, con semejante densidad poblacional, claro,
con que un porcentaje mínimo de esos millones de personas estén en un contexto socioeconómico que les permita ir a una universidad de alto standing, pues ese porcentaje ya es un montón de gente, ¿no? A ver, hablo muy bien de la India, pero luego la India también tiene cosas muy duras. Es una sociedad muy patriarcal, es una sociedad con una tasa de feminicidios que es una barbaridad. Las mujeres, en muchos sentidos, depende, ahora también está cambiando, pero la mujer en muchos sentidos a efectos vale menos que el hombre. De hecho, en ciertos estados de la India están prohibidas las ecografías que definan que puedan descubrir el sexo del bebé, porque cuando todavía podían decirles a los padres si era niño o niña, había una cantidad de abortos de niñas que era una barbaridad. Entonces la India tiene un problema porque no están 50-50, no hay... O sea, tienen muchos más hombres que mujeres porque durante un montón de tiempo, y a día de hoy un poco también, el nacer mujer era una maldición en India, era algo motivo de tristeza para los padres. Eso es heavy. Sí, es increíble. Sí. Tienen eso, pero luego, por ejemplo, también es una cultura que están muy orgullosos de sí mismos. A mí eso me parece fantástico. Ver a las mujeres con los saris, casándose con el sari, con las joyas tradicionales y con ese orgullo de la tradición, a mí me parece muy bonito y también lo echo mucho de menos en ambientes como más cercanos a mí, ¿no? Digo, joder, yo soy madrileña y a mí nunca me ha enseñado a nadie cómo bailar el chotis. Nunca me he vestido, que podría hacerlo de mayor y de hecho quiero hacerlo, pero no existe en España ese orgullo por la cultura propia, o existe de manera sesgada o a lo mejor de manera más regional, ¿no? En cuanto a comunidades autónomas, pero cuando vienes de Madrid, ¿no? Que yo soy de aquí, sí que es verdad que el orgullo de ser español o de ser madrileño, desde luego no es algo que te inculquen como algo positivo. No, de hecho yo creo que lo valoras más cuando sales del país. Yo creo que le das un poquito más de importancia de dónde vienes, ¿no? Sí. Y ves esos contrastes. Sí. Y valoras un poco más el hecho de lo que tú tienes en casa, lo que tienes en tu país, lo que les falta igual a los otros, que también es lo que hemos dicho, igual no les falta. Igual ellos tienen otras cosas que tú no tienes y está genial. Pero yo creo que se valora mucho más eso cuando viajas a otros sitios. Sí. España tiene muchos problemas, es decir, que al final tenemos una crisis económica que es brutal y hay una tasa de corrupción que no tiene pies ni cabeza, pero a nivel cultural a mí me encanta este país. Que salgas en invierno a 5 grados y haya terrazas y personas con el abrigo y con todas las bufandas tomándose un carajillo o quedando en la plaza como para, yo qué sé, para tocar la guitarra y comer unas pipas. A mí esa cultura me parece muy bonita y ojalá la mantengamos. Porque creo que a veces se idealiza mucho Estados Unidos, ¿no? Que pensaba, Estados Unidos. Se idealiza mucho como lo de fuera y nos cuesta ver todas las cosas guays que hay en este país, que son muchas. A mí me encanta vivir aquí. Justo. Sí. ¿Tuviste mucho choque cultural cuando llegaste a la India? Bueno, sí, claro. Es imposible no tenerlo. Pero yo nunca lo viví de la manera en la que veo que lo vive alguna gente, ¿no? Algunas personas. Como que, tal vez por lo que comentábamos antes, ¿no? Tal vez por la curiosidad, por intentar aprender pues, otras formas de vida, otras maneras de ver el mundo, nunca lo he visto de una manera peyorativa. Porque yo creo que la India está en muchos sentidos muy demonizada y tiene sus partes malas, y yo también las acepto y las asumo, pero también creo que hay un montón de racismo camuflado. Cada vez que alguien cuenta algo sobre India en redes sociales, te pones a mirar los comentarios y es para llevarse las manos a la cabeza. O sea, como si, yo qué sé, el Holi, por ejemplo, que es la festividad esta de los colores. De los colores, sí. Pues me acuerdo postear algo en redes sociales sobre el Holi, que yo me lo pasé genial, la verdad, o sea, fue increíble, también fuimos con un grupo de personas, o sea, fue una experiencia muy guay. Entiendo que puede ser un ambiente en el que la gente se vuelve prácticamente loca, parece eso la purga, ¿no? Y que no respetan el espacio personal igual que lo respetarían en Europa. Y no me refiero a meterte mano, tal, me refiero pues que a lo mejor tienes aquí a alguien pegado y a lo mejor en España pues intentarían apartar un poquito, tal, y aquí se la suda, ¿no? Como que todo es una lata de sardinas. Y es otra concepción del... Pero ¿sabes cuál es el problema? Pues que la gente va al Holi en la India pensando que se está yendo a la tomatina o pensando que se está yendo al Holi en España. O sea, o tienes el pack completo o no lo tienes. Pero si lo que quieras es esperar
tus comodidades en otro país, pues tío, a lo mejor no estás viajando de la manera correcta. Es como la gente que se va hasta, yo qué sé, hasta Hanoi para irse a un Starbucks. Es como, ¿pero tú realmente quieres ir a Hanoi? ¿O lo que quieres es tener tu comodidad de tu país en otros lugares con otros escenarios? Claro, sí, es tal cual. Has estado en un sitio que yo creo que te lo voy a decir, es envidiable para mucha gente, que no tiene nada que ver con India, ¿vale? Pero que es el Burning Man. Me parece súper interesante porque además yo creo que para cualquiera que lo vea desde fuera es lo más parecido a Mad Max que puedes ver en cualquier sitio. Si no me equivoco, es un festival. O sea, iba a decirte, no sé si es oficialmente un festival, pero puede parecerlo. Háblame un poco del Burning Man porque además me parece muy, muy interesante. Yo creo que festival es la palabra más sencilla que se puede usar para definirlo, pero desde luego no es un festival. Cuando la gente piensa en, yo qué sé, en el Primavera Sound o en el Tomorrowland, o eso es un festival de música. Burning Man es más como un proyecto experimental que lo empezaron unos amigos y empezó a crecer hasta lo que hoy es hoy en día. De hecho, mientras estamos hablando, a día de hoy está sucediendo Burning Man, no sé cuándo saldrá esta entrevista, pero ahora mismo está pasando y están teniendo unas cuantas movidas porque hay unas tormentas de arena enormes, siempre las hay todos los años, pero las de este año están siendo especialmente duras y están teniendo vídeos de la gente terroríficos, ¿no? Yo iba a ir este año y he vendido las entradas en el último momento por el máster porque tengo que acabar el TFM, así que lo estoy viendo así como desde la distancia, digo, madre mía, ¡buah! Podría ser yo la que está ahí luchando, que te has librado, ¿no? Sí, luchando con la arena, pero bueno, es parte de la experiencia. Claro. ¿Qué es Burning Man? Vale, es un experimento. A mí me gusta decir cuando me preguntan que la forma más fácil de definirlo es, imagínate una sociedad, o sea, una ciudad, con toda una sociedad, con toda una serie de reglas que son diferentes a las reglas que tú tienes en tu día a día. Esto suena como un poco fantasioso, pero la realidad es que Burning Man te da un contexto en el cual puedes hacer cosas de maneras en las que en el mundo contemporáneo actual occidental sería imposible. Tú cuando vas, una de las reglas que existen es que no puedes ir como espectador, tú tienes que ir sí o sí como participante. Eso significa que tienes que estar involucrado de una manera u otra en la creación del festival. Hay gente que lo hace a nivel usuario, ¿no? Pues a lo mejor alguien se monta un puestecito y regala trozos de sandía, eso hice yo en mi primer año. Pero también te puedes apuntar a algún camp que lleve muchos más años y que esté mucho más organizado y hacer cosas muchísimo más grandes, ¿no? Pues hay camps que son macrodiscotecas, que es lo más parecido a un festival, ¿no? Que te puedes imaginar, pero luego también hay como un spa en el que solamente te ponen aceite de lavanda y la gente está ahí como dando masajes y así con todo, porque toda la ciudad, ¿vale? Que son 80.000 personas lo que es Burning Man, que es mucha gente. Toda la ciudad es efectivamente una ciudad, no es que la organización monte escenarios o monte lugares donde suceden cosas, sino que todo el mundo en todas partes está creando el festival. Claro. Así que está muy vivo, están pasando algo en cualquier lugar al que vayas. Claro, es justo lo que dices, es como una ciudad que se crea de cero y todo el mundo el que va tiene que hacer algo. Entonces, claro, de repente alguien puede, pues tú te pusiste con la sandía, pero otro, pues hacer masajes, otro discoteca, es como eso, ¿cuánto dura? Es una semana, son 7 días. O sea, es como una semana en la que se crea una ciudad desde cero y se elimina y el año que viene otra. Efectivamente. De hecho, yo el camp al que iba a ir este año, que al final, como he vendido la entrada, pues aquí estoy haciendo esta entrevista en vez de en Burning Man, es un camp que... Porque hay cosas obvias como las que te decía, ¿no? Claro. Bueno, pues puedes servir sandías o montar una discoteca, pero hay cosas muy frikis y muy concretas. El que iba a ir yo se llama Raccoons y básicamente lo que hacen es que por las noches, como si fuesen raccoons, que son mapaches, van a campamentos de otra gente a hurgar en sus basuras y sacar las cosas reciclables para reciclarlas por ellos, ¿vale? Entonces son como mapaches... ecológicos, no sé, reciclables, mapaches del reciclado. Y esto es una cosa de mí, o sea, tú de repente estás allí y pasa un autobús y abre las puertas y por dentro es una piscina de bolas. Y esto no es que lo haga Burning Man, quiero decir, esto es alguien que durante el año ha estado con su autobús montándose una piscina de bolas dentro del autobús.
Burning Man hace algunas cosas, ¿no? Pues el men que se quema, ¿no? Burning Man se llama así, porque el último día hay una figura muy grande de un hombre de madera que se quema, pues todo eso obviamente lo hace la organización de Burning Man, pero luego todo el resto de cosas que suceden es la creación de las personas. Y también lo que yo diría a la gente es que no se fíen de los medios, porque es todo como muy sensacionalista lo que se saca, y luego que cuando miren las fotos que no se queden con estas imágenes de las supermodelos mega guapas, trajeadas con trajecitos de purpurina y tal, porque todo eso obviamente... ¿no? Eso existe, obviamente, pero es un porcentaje mínimo. Y lo que pasa es que el 99% de la gente no aparece en las fotos de los fotógrafos guays de moda porque van en pijama o con un traje de mapache rebuscando en las basuras, ¿sabes? Entonces, ese porcentaje de gente como súper guay que tiene, no sé, autocaravanas y duchas existe, pero que la gran mayoría de la peña va tirada en su tienda de campaña y en otro rollo muy diferente, mucho más tirado, mucho más hippie. Claro. ¿Es totalmente libre o ya debido a la magnitud que tiene hay más control y más reglas? No, hay controles, sí. O sea, hay rangers, por ejemplo, del propio festival. Lo que pasa es que no te van a poner normas. No es como en una ciudad que vas a irte a ver una escultura y te dicen no puedes tocarla, no te puedes acercar, ahí todo lo que encuentres puedes subirte a ello, puedes interactuar, ¿no? No existen ese tipo de reglas, pero pues por ejemplo hay hospitales de campaña, ¿no? Pues si a alguien le pasa algo, obviamente pues también hay servicio de ambulancias, está organizado y muy bien organizado. Y luego también hay rangers por si pasa lo que sea, la tasa de crimen es bajísima, pero siempre hay alguien a quien le roban la bici o que de repente, pues yo qué sé, pasan las cosas. Pero luego, mira, la tasa de crimen es tan baja que un colega mío se le cayó el móvil mientras iba en la bici y dijimos, bueno, chao, el móvil desaparecerá. Bueno, pues 2 semanas después de que acabase Burning Man, le contactó otra persona diciendo, ha llegado a uno de mis grupos de Burning Man de WhatsApp que alguien ha encontrado un móvil y se parece al tuyo, te paso la foto para ver si es. Y era el suyo, tío, y se lo mandaron por correo. Y era alguien que lo había encontrado, pero estaba por ahí de fiesta, lo que fuese, pues se lo llevó y luego al cabo de X tiempo dijo, hostia, tú, vamos a poner esta foto a ver si lo encontramos, sí. ¿Qué cosas? Sí, yo me encontré un móvil un año, también por ahí tirado, y me puse a grabarle, era de una chica, ¿no? La veías ahí en el fondo de pantalla, le grabé un montón de vídeos en plan de, estoy en no sé dónde, encuéntrame y tal, y luego vino la chica a buscarme. Bueno, yo lo dejé en la oficina de objetos perdidos, claro que hay una, pero luego cuando ella cogió el móvil vino a darme las gracias a mi camp, sí. Qué bueno. Me resulta muy curioso eso que comentas, porque creo que el tema de la seguridad a nivel propiedades cambia muchísimo dependiendo de dónde estás. Me refiero, no tiene nada que ver lo típico que hacemos en España, ¿no? De que, pues lo que tú dices del móvil, que eso te pasa aquí a 2 calles y chao, olvídate. Sí. Y es muy curioso eso que dices. Creo que en Japón también suele pasar. Justo hoy me salió el vídeo de un chaval que está, creo que visitando Japón o algo así. Sí que es verdad que y esto lo diré siempre, no me fío al 100% casi de ningún vídeo, o sea, no ser que conozcas a la persona, porque al final en internet hay... redes y clickbait. Hay muchas cosas extrañas. Pues sí que el chaval dejaba portátil, móvil, micros, dejaba toda su mochila en una, digamos, en la típica caja que ves de luz, donde están los cables, etcétera, en medio de la calle. Lo dejaba todo encima. Y le decía a su chica, bueno, nos vamos a comprar ahí al supermercado que ves a 2 calles, vamos a volver y verás como todo está aquí. Eso no sé en qué parte de Japón era. Lo hacían, volvía y estaba todo intacto. Lo que te digo, al final en muchos vídeos no sabes si hay alguien a lo mejor vigilando para que no pase nada, porque yo creo que el chaval se juega mucho el hecho de hacer eso. Pero es muy curioso lo que comentas porque dependiendo de dónde estés, el tema del respeto a las propiedades de otro es totalmente diferente. Sí. A ver, yo en mi experiencia, los festivales así como un poco más, los festivales o las reuniones, yo qué sé, que son como en el lado hippie de las cosas, ¿no? Tú te vas a, yo qué sé, a la Ortigueira o te vas... Aquí en España hay una filial del Burning Man que se llama Nowhere, que es se hacen monegros. Es como, el Burning Man es el grande y se hace en el desierto de Nevada, pero luego hay Burning Man regionales. Y aquí en España el que tenemos se llama Nowhere. Pues al final en estos ambientes parte de la gracia es que existe como esa humanidad, supongo. Iba a decir confianza, pero no es confianza realmente, es como pues bueno, el respeto por el otro y por la propiedad del otro.
También por matizar, ¿no? Que me parece importante, no quiero romantizar Burning Man. Para mí ha sido una experiencia increíble, he ido 5 años, este iba a ser mi 6º, y yo lo he pasado genial ahí, pero es verdad que no es para todo el mundo. Quiero decir que estás una semana en el desierto, hay tormentas de arena, como te llueva, eso es barro, es una piscina de barro, o sea, no es para cualquier persona, te tiene que gustar un poquito el rollo survival porque... O vas con mucha pasta a los camps de este porcentaje pequeño que te decía, ¿no? De la gente como claro, porque habrá rica. gente allí, montará camps que serán eso, sí. un hotel. Es un porcentaje mínimo, claro. Pero los llaman plug and play, ¿no? Que es como tú no vas a hacer nada, págame, pues no sé, una millonada, $10.000, lo que sea, y tú vas a llegar, te vamos a recoger, te vamos a traer a tu mega tienda de campaña o tu RV y te vamos a hacer comida, o sea, como un catering, ¿no? Todos los días y todo listo. Pero eso obviamente pues es un porcentaje mínimo. Claro. La gran mayoría de la gente va, pues eso, pues con un coche que es alquilado en Reno o que se lleva desde su casa si viven en Estados Unidos, con sus tienditas de campaña y montan el camp ahí. Y hay mucho de trabajo en equipo y mucho de organización, porque no es sencillo. Tú si te vas a un festival, yo que sé, a Tomorrowland o whatever, ¿no? Pues tienes puestos de comida donde tú puedes ir y comprar. Allí no, allí todo lo te lo tienes que llevar tú desde fuera. O sea... Y luego, por supuesto, encontrarás gente que te regale cosas, porque esa es otra. En Burning Man no hay dinero, no puedes pagar por cosas, todo es regalado. Entonces, todo lo que te encuentras son cosas que la gente te da, pero a la vez no puedes... Tú tienes que tener como la autosuficiencia de poder aguantar una semana en el desierto, que es llevar un montón de agua, por ejemplo. Claro. Comida no tanta, pero, joder, al final pues bueno, requiere organización. Y no es para todo el mundo. Si lo que te gusta es irte a República Dominicana, a un resort todo incluido, pues claramente lo vas a pasar fatal en Burning Man, claro. ¿Sabes? Pero si te mola la aventura, si te gusta un poquito, ya te digo, con el rollo survival, es verdad que allí te encuentras con escenas que parecen sacadas de otro planeta y luego es un lugar muy artístico donde pasan cosas todo el rato y para mí ha sido muy guay y volveré seguro. ¿Qué es la cosa más loca que has podido ver allí? Mira, me acuerdo una vez que me perdí porque allí no hay cobertura de teléfono. Sí, lo que dices es survival totalmente. Sí. O sea, no totalmente porque al final estás rodeado de gente, claro. Todo el mundo te ayuda, pero quiero decir que si tu idea es unas vacaciones o un festival de música, ¿no? Cuando la gente dice, ¿pero quién pincha? Y dices, da igual, o sea, no pasa nada. O sea, obviamente va a haber gente pinchando y a lo mejor llegas y de repente, joder, está pinchando Monolink ahí, de repente, en una cabeza de medusa. Pero no es lo importante, ¿sabes? Lo importante es el contexto. Pues mira, una experiencia que fue muy bonita, me había perdido porque en Burning Man no funciona la cobertura del móvil, estás en mitad de un desierto y mis amigos se habían ido para un lado, yo me había perdido con un grupo de gente y de repente salí y no había nadie y dije, ¡buah! Y claro, vuélvelos tú a encontrar. El camp lo puedo encontrar, pero la gente imposible, ¿no? Y dije, bueno, pues no me gustó, ¿no? Estaba como un poco gruñona. Y me puse a caminar yo sola como por la zona central, como por la explanada. Y de repente llega un grupo súper grande de gente, como, no sé, 30 personas, todas vestidas de blanco, con la cara como pintada de dorado, todo muy dune, ¿no? Y empiezan como a bailar a mi lado, pero todo en silencio, sin música y nada. Y al principio yo en plan, uy, bueno... Y luego al final digo, ya sé que es el rollo, ¿no? Y empiezo como a bailar con ellos, nada, pero todo en silencio. Y entonces llega una chica, me hace así... Y yo, vale. Y de repente vienen otros y me ponen una túnica blanca y me ponen de dorado. Y yo no te creo, en plan, van capturando gente, vale, me gusta este juego. Y entonces fuimos a por otra gente que había por ahí, ¿no? Y entonces como que se fue sumando gente a este grupo de peña de blanco y dorado. Y estaba a punto de ponerse el sol y en mitad de la explanada había como una escultura que era una silla gigante, ¿vale? Imagínate una silla, pero que para llegar a sentarte en la silla tenías como que escalar por las patas, ¿sabes? Y estaba justo atardeciendo y nos empezamos a acercar, ¿no? Y a todo esto sin hablar, claro, no había hablado con nadie, todo en silencio. Nos empezamos a acercar a la silla, nos empiezan a ayudar como a llegar arriba y toda esta gente con la que no compartí una palabra, estábamos todos ahí de blanco y dorado mirando el atardecer en esta silla gigante y fue un momento como muy mágico. Y se puso el sol y dije, bueno, para mí esta experiencia ha terminado, está tal, pero no dije nada, simplemente me quité la bata blanca, se la di a alguien y me fui. Y nunca hablé con ellos, no sé nada de ellos. Y me fui de vuelta a mi camp y pensé, wow, yo que estaba aquí gruñona porque había perdido a mis amigos, y mira qué experiencia tan increíble acabo de tener. Sí, porque los 30 anteriores eran seguramente gente como tú, que habían ido poco a poco cazando. Sí, digo, ¿se conocerá a alguien en este grupo? Porque cuando yo intentaba hablar era como... ¿no?
Estaba prohibido hablar. Qué chulo. Digo, bueno, y pensé, bueno, a lo mejor me los vuelvo a encontrar. Por supuesto que no, nunca jamás, o sea... Qué chulo. Sí. Voy a pasar a preguntarte, voy a ponerme un poco más triste, porque no todo es bonito en el mundo de los viajes. Y el otro día vi que estuviste hablando sobre el tema de la ayuda humanitaria, porque si no me equivoco, hablaste de 300 millones de personas, puede ser que necesiten ayuda humanitaria, es una barbaridad. Cambio de mood, Sí, vale. cambio de Ahora nos mood metemos en ayuda humanitaria. a tema más Sí. serio, porque es lo que te digo, al final, también cuando viajas ves esas cosas, ves desde el privilegio de Occidente, que no Sí. todo es malo, ves esa parte que toca verla. Háblame un poco de ese tema porque es bastante duro. Pues mira, nosotros cuando empezamos con Tierra Ignota, para mí una de las partes más importantes de poder tener una empresa que se dedica al turismo era poder favorecer un turismo que no fuese sustractivo o que no se repitiesen prácticas que yo he visto como clienta y que me parecen terroríficas, ¿no? O sea, pues te voy desde una relación sustractiva, es decir, yo consumo de alguna manera tu cultura, tus rituales, tus bailes, pero lo que doy a cambio es una migaja o es algo que tú ni siquiera necesitas, cosas hasta el punto de comprar patrimonio, ¿sabes? O sea, que alguien se sienta con la legitimidad de llegar a una tribu remota en Sudán del Sur y decir, te pago, yo qué sé, te pago 500 euros por ese instrumento musical que perteneció a tu bisabuelo. Y claro, por 500 euros la persona te lo va a vender, obviamente, Claro. porque eso es una barbaridad dentro de, a lo mejor es un año de salario para esa persona. Y como para mí estas cosas las he visto en mis viajes y son un no rotundo, desde que empezamos con Tierra Ignota, uno de los grandes pilares era poder crear relaciones bidireccionales con las comunidades anfitrionas y llevar no únicamente lo que nosotros pensamos que necesitan, que muchas veces está sesgado y es errado o es erróneo, sino tener conversaciones con los líderes locales y que nos dijesen ellos qué es lo que les hace falta. Que a veces son cosas que tienen sentido dentro de nuestra mente, ¿no? Pero a veces dices, joder, de todas las cosas que me podrían pedir, lo que me están pidiendo es jabón, ¿sabes? Yo a lo mejor no habría traído jabón, ¿sabes? Y lo que me están pidiendo es que la próxima vez les traigamos 5 palés de jabones. Venga, va, pues lo organizamos. Y con comunidades muy remotas donde el acceso es complicado, muchas veces nosotros, nuestras expediciones, somos los primeros que entramos allí a lo mejor en 6 meses. Y no te digo ya turistas, digo las primeras personas que entran, porque en lugares muy alejados, en temporada de lluvias, por ejemplo, las carreteras son intransitables, no se puede llegar. Entonces, pues 6 meses al año están incomunicados. De repente comienza temporada seca y esa gente lleva 6 meses en la nada. Entonces, claro, aprovechar nuestra infraestructura y el hecho de que nosotros sí o sí vamos a estar allí para poder llevarles cosas que realmente hacen falta. Por ejemplo, ahora a final de año en Sudán del Sur, una de las comunidades que visitamos, que es una comunidad que conozco y que ya he estado varias veces, les estamos llevando filtros potabilizadores de agua, porque yo no tengo los recursos ni la manera de poder hacer pozos, tampoco si se puede en esa zona, por lo que me han dicho se supone que no, pero bueno, no tengo los recursos. Y la gente tiene agua, lo que pasa es que es un agua que comparte con los animales y que no es potable. Entonces les provoca enfermedades, les provoca diarrea, un montón de muertes infantiles por algo tan tonto, entiéndeme, como agua sucia. Entonces, pues una de las cosas que estamos llevando son filtros potabilizadores de agua que duran un montón de años y la próxima vez que lleve, pues llevo recambios y ya está. Claro, está muy guay porque es lo que tú dices, al final es algo que tú les das a cambio por lo que te aportan ellos a ti y que les puede mejorar la vida. Sí. Bueno, y también dar dinero, que a veces es como el tema tabú, ¿no? A veces la gente piensa, joder, en el momento en que hay un intercambio monetario ya está como pervertida la relación. Y dices, hostia, esto lo piensas únicamente cuando hablamos de comunidades remotas. Claro. Si yo te estoy diciendo que vas a pagar por la comida que tomas en tu restaurante, no te parece que esté pervertido, te parece un intercambio legítimo. Claro. Pero en el momento en el que hablamos de otra cosa, o lo que te contaba del tablao flamenco, tú vas a ver un espectáculo de música o de baile y tú pagas tu entrada. Pero como estás en un sitio remoto, en una tribu, de repente ya no quieres pagar tu entrada. Pues no, tío, el dinero también es importante, el dinero líquido, para que también ellos decidan qué hacer con él. Claro. Porque esta visión buenista de yo sé mejor que tú lo que tú necesitas, eso es paternalismo y neocolonialismo, básicamente. Es terrorífico. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? De yo sé lo que tú necesitas porque desde mi visión privilegiada... Claro. Por eso me río cuando la gente dice estas frases manidas de no
no le des peces, enséñale a pescar. Dices, bueno, pues es que a lo mejor no quiere aprender a pescar y lo importante no es tanto darle el pez o enseñarle a pescar, es escuchar y ver qué realmente qué tiene sentido dentro de esa comunidad. Porque tú con tu buena fe, esto me sé un caso que sucedió, con tu buena fe dices, voy a comprar 20 máquinas de coser, las voy a poner en este aula de la escuela que he hablado, tal, no sé qué, para que las niñas aprendan a coser. Llevas tus 20 máquinas de coser y es una zona del país donde la luz se va cada 20 minutos y te comes con patatas las 20 máquinas de coser. Y esa máquina Singer que va como con una especie de ruedilla que te parece del año de la polca y que dices, ay, pobrecillas, mira, están cosiendo con esto en vez de coser con la máquina guay de pedales. A lo mejor es porque eso no hace falta electricidad para que funcione. Claro. Es mucho más útil que la eléctrica. Entonces, llévales las 20 máquinas antiguas que tenemos todos ahí de nuestra abuela, que van con un pedal ahí enorme y con una maquinita aquí a un lado, y les es mucho más útil que la máquina moderna nueva que en tu perspectiva iba a ser la hostia, pero que no funciona porque no hay corriente. Claro. El tema de los niños es también muy interesante, porque es un tema muy polémico, lo típico que se dice, ¿no? Los niños que trabajan en algunos países, etcétera. Pero creo que también, me voy a meter en camisa de 11 varas, creo que es un tema muy polémico por la visión que tenemos nosotros de nuestro país, de nuestro continente, pero hay otros países que muchas veces es la única alternativa que tienen, creo yo, para vivir. Efectivamente. ¿Cómo lo has vivido tú eso también en tus viajes? Pues para mí, o sea, obviamente, y antes de nada, decir que para mí la infancia tiene que estar protegida, que estoy en contra del trabajo infantil y que creo que los niños no deberían trabajar. Dicho eso, hay lugares donde la supervivencia prima y donde la familia, no solo la familia, el amor, las relaciones matrimoniales, está visto casi como un negocio en el cual lo más importante es la supervivencia. No es ya la acumulación de capital, la acumulación de recursos como podemos tener aquí en Occidente, es el conseguir el dinero suficiente como para que tu familia coma ese día. Y cuando estás en esa situación de pobreza y de necesidad, haces lo que haga falta para poder sacar adelante a los tuyos. Entonces, creo que, como siempre, son cosas que tienes que ponerte realmente en los zapatos de la otra persona, ¿no? Para comprender la situación. Porque, y de nuevo, yo estoy en contra de que los niños trabajen, pero si tú eres un padre que a lo mejor, pues yo qué sé, tu esposa está enferma, tienes 3 niños, tú no das con tu salario para alimentarles, pues a lo mejor tu única opción para que sobrevivan es o darlos en adopción o meterlos en un monasterio para que se hagan monjes, que esto pasa muchísimo en zonas rollo Nepal, que los niños acaban haciéndose monjes porque las familias no tienen cómo darles de comer y les dejan en los monasterios. O les pones a trabajar para que puedan llevar dinero a la mesa. O sea, en estas situaciones no estamos hablando de que alguien se quiera hacer rico poniendo a sus hijos a trabajar. Lo que están intentando es sobrevivir. Y aunque creo que hay que erradicarlo, también hay que entender el contexto en el cual se vive y que desde el privilegio es fácil juzgarlo. Claro. De hecho, aquí en el podcast tuvimos a Antonini de Jiménez, que él, por ejemplo, me contaba, él puede ser muy polémico para muchas cosas y yo lo entiendo, pero él me contaba que cuando terminó la universidad quiso irse a vivir a Camboya para conocer uno de los países más pobres del mundo y por qué a nuestra visión era tan diferente lo que hacían allí, ¿no? Una de ellas es un tema hiperpolémico, evidentemente, que es mucho peor que lo del trabajo, que es el tema de las parejas señor mayor con niña de 6, 7, 8 años. Bueno, ya. Que es durísimo, pero él me comentaba, y esto lo quiero dejar muy claro, él no justificaba nada, pero sí que dice que la visión que tenían allí sobre esas cosas era muy diferente a la que podemos tener nosotros aquí. Sin justificarlo, o sea, sin decir que era bueno para la niña, evidentemente no lo es, pero hay unas necesidades detrás que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados o podemos entender. Entonces, que era muy diferente. O sea, lo que él me decía, hasta que tú no estás allí y vives como ellos, es muy difícil de entender y ponerse en sus zapatos. Mira, aprovechando que abres este melón, que es un melón gordo y además muy polémico, abro yo otro, ya que hemos hablado de la India. En la India, la única manera de que tu familia pueda pertenecer a una casta más alta es si una chica se casa con un hombre de una casta superior, ¿no? Y así, tanto ella como su descendencia, sus hijos, pues pasan a una casta superior, que a efectos sería pues como subir en la pirámide socioeconómica.
Entonces, la India es uno de los países con mayor tasa de matrimonios infantiles. Ojo, cuando hablamos de matrimonios infantiles no me refiero únicamente, que es la idea que tiene la gente, ¿no? De una niña con una persona, un hombre adulto. Los matrimonios infantiles también son a veces 2 niños. Y en la India hay mucho matrimonio concertado, ¿no? Entonces... Porque me imagino que allí hay una edad mínima para el matrimonio. ¿O existe, eso? pero bueno, se la pasan por donde quieren, cuando quieren, vaya. Entonces, ¿qué pasa? Que la única manera que tienen muchas familias de poder pertenecer a una casta superior y de poder tener una vida mejor es casando a sus hijas con niños de una casta más alta. Y de repente, pues tu niña de 8 años tiene un matrimonio concertado con otro niño o con un adulto, pero bueno, normalmente suelen ser otros niños, desde una edad tempranísima. Y cuando tú te enteras de esto dices, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? O sea, todo el futuro de esta persona está viéndose, se está poniendo en jaque por la decisión de unos padres. Pero también por otra parte piensas, joder, es que si tu única manera de salir de la más absoluta pobreza es casar a tu niña, pues también no lo comparto, obviamente, pero puedo ponerme en ese lugar. Es como cuando no sé si tú esto lo habrás leído en algún momento, ¿no? Pero a veces leyendo sobre campos de concentración, sobre la gente que se consiguió escapar de Auschwitz, veía, o sea, hay como testimonios de mujeres que ahogaron a sus propios bebés que estaban llorando para que no les pillasen los guardias. Y dices, bueno, esto es una barbaridad, o sea, obviamente no lo justifica, pero tú imagínate la situación en la que tienes que estar para que tu única posibilidad de supervivencia pase por algo así. Pues es que a lo mejor las soluciones que estamos intentando proveer no están poniendo el foco en los lugares correctos. A lo mejor estamos intentando erradicar el matrimonio infantil cuando antes de eso hay que erradicar una sociedad que está justificando un sistema de castas que aboga a un número infinito de personas a una pobreza estructural y de por vida, ¿no? Claro. Pero claro, pensar en ese círculo ya conlleva un pensamiento como mucho más complejo que la frasecita del póster que retuiteas en Reels o en Twitter, ¿no? Y obviamente estoy en contra del matrimonio infantil, obviamente estoy en contra de que los niños pues no tengan una infancia y que tengan que trabajar, pero lo que sí animo a la gente es hacer ese ejercicio de por qué suceden las cosas, de pensarlo desde nuestro privilegio e intentar escarbar un poco para comprender cuál es el origen del problema, porque ahí comprendes realmente la situación, no te quedas con el mensaje vacío y superficial y casi un poco, no sé, como proselitista, casi como... no sé. Sí, porque la mayoría de veces hay algo detrás que es lo que empuja a hacer Claro. la gente esos extremos. Claro, efectivamente. Claro. Amarna, estamos llegando ya al final del capítulo. Me pesa muchísimo. Creo que podríamos hablar de muchísimas cosas, pero me he dejado unas cuantas preguntas cortas para el final. Vale, adelante. Son un poco típicas, pero yo creo que eres la persona perfecta para contestarlas, sobre todo para la gente que le guste viajar. Igual son un poco difíciles, ¿vale? Porque tienes que ir muy concreto a ciertas cosas. ¿País que más te haya impactado? Sudán del Sur. Qué bueno. Me encanta, es que estoy enamorada. ¿País donde te quedarías a vivir? Puede ser muchos. España, porque creo que tendemos mucho a pensar en países de fuera en los que hemos estado y... Bueno, vivo en España porque quiero vivir en España, eso claramente. O sea, mi top número 1 sería España, pero si queremos ponernos un poquito más exóticos, Indonesia me encanta, por ejemplo, viviría totalmente allí. Australia en muchos sentidos me gusta, tendría que probar a vivir un poco más de tiempo para ver qué onda, pero desde luego Australia y Vietnam también. Qué bueno. ¿País al que no volverías jamás? Ojo, ¿eh? Ya. A ver... A lo mejor por no necesidad, que dices aquí ya lo he visto todo y listo. Unpopular opinion y estoy dispuesta a cambiar de opinión, ¿vale? Estoy muy dispuesta, pero mi experiencia en Egipto fue terrible. Lo odié muchísimo. Y estoy dispuesta a cambiar de opinión y conozco un montón de gente que le encanta y que está repitiendo 1000 veces allí, entonces estoy 100% dispuesta a volver a Egipto y a reconciliarme. Pero fue duro mi viaje. O sea, me sentí muy acosada, todo como muy machista, duro, heavy, intentando meterme mano como por la calle, o sea, no sé, no me lo pasé bien.
he escuchado todo tipo de cosas sobre Egipto, Ajá. o sea, sobre las mejores de Ajá. increíble, una pasada, y todo lo Sí. contrario a lo que me dices tú exactamente, de me he sentido acosado, no quiero volver. Sí. Yo tengo muchos amigos que les encanta, de hecho a mi pareja le encanta Egipto y estoy dispuesta a volver y comerme mis palabras. Pero a día de hoy, Claro. duro. Y la última pregunta que te haré así curiosa. Tú que has viajado tanto, que seguro que sabes trucos y maneras, y a lo mejor mucha gente que se lo pregunta, ¿no? ¿Cómo puede viajar tanto? ¿Cómo nos aconsejas viajar y a la vez intentar ahorrarnos algún que otro euro? O sea, Trucos ¿tienes de algún ahorro. truco y consejo que puedas saber de pues, los vuelos X, los hoteles, tal? Trucos de ahorro. A ver, yo es que cuando no tenía ni un duro y viajaba a lo cutre, viajaba a lo muy cutre, ¿sabes? Entonces, pues perder un poco el miedo o sea, como que hay dos cosas sagradas, ¿no? Que es, para mí, la seguridad, o sea, no comprometer en ningún momento tu seguridad, no irte a un hotel de €1 en Pakistán si piensas que el lugar te está dando mal rollo, obviamente, pero dentro bueno, esto se siente seguro, la otra es que esté más o menos limpio, ¿sabes? O sea, no me hace falta que esto esté como los chorros del oro, no tengo que comer en la taza del váter, pero bueno, ahí esos son como mis dos límites, ¿vale? Que no haya chinches en la cama y que no me vayan a atracar de noche, ok. Pero quitando esas dos cosas de lado, perder un poco el miedo también como a la aventurilla y también saber medir, ¿no? En qué lugares sí, en qué lugares no. Claro. Pues, por ejemplo, yo he hecho muchos viajes en los cuales he estado haciendo... Esto es que no sé si lo recomiendo porque luego, claro, cada uno que vea sus posibilidades. Pero yo, por ejemplo, he estado haciendo couchsurfing un montón de tiempo, he estado haciendo autostop. O sea, realmente, si quieres ahorrarte dinero, puedes viajar gastándote muy poquito. Siempre que no se comprometa. Seguridad y limpieza, al menos unos mínimos. Claro. Y luego también perdiendo un poco el miedo a preguntar a tus círculos, ¿no? Amigos de amigos, ¿no? ¿Conoces a alguien en este lugar que me pueda alojar? Mira, justamente ayer me escribió una amiga mía que es de México porque una amiga suya está viajando por España y necesitaba un sitio con el que quedarse. Y hoy mismo ha llegado a mi casa, no la conozco de nada, pero a mí me encanta alojar gente, ¿no? Amigos de amigos y perder un poco ese miedo como a pedir ayuda y a pedir al mundo que te dé cosas, ¿no? A veces el mundo contesta. Qué chulo, qué guay. Sí. Qué guay, me encanta. Y luego, igual que diría, fíjate de la gente, también digo, fíjate también de tu intuición. Si algo te está dando mal rollo, te vas. Bueno. Y te vas sin dar explicaciones. O sea, lo mismo cuando haces autostop. Yo me fío mucho como de ese sentimiento interno. Si la persona me da buen rollo, adelante. Pero si veo algo que no me cuadra, prefiero quedarme ahí en la cuneta 3 horas más, no pasa nada. Claro. Sí. Y para terminar, enséñanos un poco qué has traído. Que has traído aquí cosas muy chulas. ¡Mis cuadernitos! Es que justamente cuando Abel me dijo de hacer esta entrevista, le planteé el traerme, ya que iba a hablar de viajes, algunos de mis cuadernos de viajes, porque yo en casi todos mis viajes intento llevarme un blog de notas, ¿no? Y mira, pues ábrelo tú si quieres. Ir contando mi experiencia, para mí también es una forma de... Como o sea, esto lo vas haciendo mientras haces el viaje. Y de hecho una de las reglas que me pongo es que tiene que hacerse durante el viaje. Claro. Porque luego llego a España y la sensación es otra, ¿no? La gracia es hacerlo mientras estoy ahí, mientras estoy en la experiencia. Y también que el propio viaje me modifique el cuaderno. Este, por ejemplo, este es de Sudán del Sur. Qué chapa soy con Sudán del Sur, pero es que he viajado mucho allí. Este empecé a hacerlo y me llovió. Y se me mojó entero. Y dije, Dios, no, todo el color movido. Y luego cuando vi cómo quedaba, me encantó, ¿sabes? Como que todos los colores se habían movido de un sitio para otro y de repente lo que en un principio era un fallo, de repente se convirtió en algo que quedaba muy bonito. Y lo hace mucho más original también, te hace recordar lo que te pasó en ese momento con... Claro, qué chulo. Sí. Sí, porque además, bueno, para que lo vea la gente, como lo puede ver en la cámara, no solo es que hayas escrito, sino que además añades cosas que me imagino que vas sacando durante el viaje y las pegas aquí. Y voy integrando también cositas. Esto, por ejemplo, es un trocito de un vestido de una chica mundari, de una tribu de allí. Una conchita que me regalaron también ahí en el viaje. Luego algunos me los curro un poquito más. Este, por ejemplo, las fotografías que fui haciendo durante el viaje, las imprimí y las fui pegando. Estas son fotos mías. Pero bueno, sí, va dependiendo. Qué chulo. Me voy adaptando al formato. Está chulísimo. Sí.
Me gusta mucho. Este fue también un huesito, un diente de vaca que me encontré por ahí y en el momento me hice ahí el marcapáginas. Lo único que dejo para cuando llego a España es la encuadernación. La encuadernación sí que no me da para hacerla cuando estoy de viaje. La llevo aquí a un chico que es increíble y que me encuaderna todo. Qué guay. Este sería uno de los famosos mapas que le enseñabas a ellos. Claro, ese sí tiene cosas interesantes. Tiene ríos, tiene... Muy, muy chulo. Sí. ¿Te marcas algún objetivo de decir tengo que escribir todos los días o vas libremente escribiendo y rellenando como puedes? Por libre, porque si me pongo... O sea, las reglas que me pongo es que lo tengo que hacer mientras estoy en el viaje. Puedo dejar alguna cosita, rollo, me falta colorear esto para después, pero lo que es el grueso del cuaderno lo tengo que hacer mientras estoy de viaje. Y luego, pues que sea de alguna manera una excusa para reflexionar sobre lo que estoy viendo, sin ponerme límites respecto a los días o nada, pero sí que sea como una forma de integrar lo que estoy observando. Claro. Y también de recordar cosas que si no las tuviese por escrito se me habría olvidado. Mira, todos los nombres de las familias con las que me quedé, ¿no? Esto es en Siberia, pues los nombres se me habrían olvidado, ¿sabes? ¿Quién vivía dónde? Claro. Entonces también es una forma de recordarlo. Es una forma súper bonita, es como un diario llevado a niveles mucho más originales, te diría, o sea, al final... En la antropología están los diarios de campo, que es un poco el lugar donde vas tomando notas de lo que vas viendo, lo que vas observando, y me lo tomo un poco de esa manera, como las notitas. Pues mira, esto por ejemplo, que lo estaba leyendo ahora, son unas historias que la chica con la que conviví en ese viaje, que es en Siberia, viven en unas casas cónicas que se llaman chams, que son como tipis, imagínate, así como cónicas, todo con pieles de reno por fuera, y la chica mi anfitriona, ¿no? La que estaba en mi tienda, todas las noches le encantaban los cuentos de terror y todas las noches nos contaba un cuento de terror nenet, ¿no? Como de su comunidad. Y eran increíbles y para que no se me olvidasen, pues cada vez que me contaba uno, luego me ponía aquí y me lo escribía, así, para acordarme de los cuentos folk de terror siberiano. Qué guay. Sí. Qué chulo. Cositas que me fueron escribiendo, sí. O sea, ¿te los quedas para ti o tienes pensado hacerle algún fin? No, es para... El fin es para en sí mismo. Para tener todos tus recuerdos ahí metidos, ¿no? Sí, tener el recuerdo. A veces, cuando me da la vida, los digitalizo y los meto en mi página web, pero... O sea, tengo como 30, pues a lo mejor hay 3 digitalizados. Claro. Me gustaría poco a poco ir haciéndolo, pero bueno, doy para lo que doy. Y he traído uno más y con esto ya está, pero este es un poco más creepy, no quería dejarlo encima de la mesa porque a veces a la gente le da un poco de mal rollo, pero este fue de la primera vez que fui a Siberia, este es de la segunda vez, y en la primera, ahora verás porque da mal rollo, porque tiene una piel por fuera y parece un poco Necronomicon, así que siempre lo llevo aquí como escondidito. En este mismo sitio, Qué bonito. Sí. Muy chulo. En Siberia, durante varios días, me tocó convivir con el cadáver de un zorro muerto al lado. Vaya. Vaya. Y cuando acabó toda la experiencia, le pregunté a la señora de mi casa si me podía llevar la piel del zorro y me dijo que la de ese zorro en concreto no, pero que me daba otra de otro zorro. Y aquí está, para encuadernar el cuaderno. Qué bonito. Sí, porque para ellos, para esta comunidad, que son los nenets, los zorros son un animal con un espíritu muy fuerte, entonces tienes que dejar que el espíritu del animal deje el cuerpo del zorro antes de despellejarlo y quitarle la piel. Entonces lo matan y como hace tanto frío allí, no se pudre ni nada, claro. Entonces lo dejan ahí a un lado y esperan 3 días y después ya lo despellejan y hacen todo. Y por eso, al lado de mi tienda de campaña, bueno, de mi saco de dormir, había un zorro muerto. Voy aquí, pues no sé, explicando las cositas. Qué chulo, qué guay. Sí. Este me gusta. Qué guay, me encanta. Ya está, estos son los cuadernos que he traído. Amarna, ahora sí que sí. Hemos llegado al final del capítulo. Ha tocado el momento de despedirse. Sí. Y para terminar siempre tenemos las mismas 2 partes. Vale. La primera es que es momento que hagas spam de todo lo que quieras. ¿Spam? Oh, wow. No sé. A ver, lo más importante, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que he hablado durante este podcast, es que si a alguien le gustan las historias que he contado y quiere viajar conmigo o quiere viajar a través de mi empresa, pues somos Tierra Ignota. La web es tierraignota.com, muy fácil. Y si no, me podéis encontrar a mí en redes, que soy Amarna Miller, por Instagram sobre todo, que estoy más activa. Y allí tenéis el link directo para cotillear los próximos viajes que tenemos.
Qué bueno, que además están muy chulas las fotos que subes y que yo creo que a la gente le da muchas ganas de viajar. ¿Sabes? Muchas gracias. Y la última de todas, ¿a quién te gustaría ver entrevistado aquí en La Experiencia Podcast? Oh, wow. Otra de las preguntas más difíciles de toda la entrevista. Pues mira, a lo mejor es porque hemos estado hablando de viajes y al final es una persona con la que he viajado mucho y he vivido muchas de las historias que he ido narrando, pero Aníbal Bueno es qué bueno. Es un gran amigo. Qué guay. Y también su mujer, Lucía Madrid. Mira, te doy a los dos. En vez Qué de guay. uno, dos respuestas. Pues venga. Sí, porque Aníbal sí que hace muchas entrevistas y Lucía no tantas. Y a ver si la traemos aquí al mundo, mundo público. Qué guay, pues venga, voy a por ellos. Sí, son los dos increíbles. Qué guay. Pues, Amarna, te digo lo mismo que te he dicho al principio, encantadísimo de que hayas venido porque me lo he pasado en grande. Hemos descubierto cosas que no se suelen descubrir. O sea, si yo a lo mejor fuese ahora como un viaje normal a la India, igual no descubro lo mismo que hubiese descubierto si no hubieses venido tú aquí. Así que por mi parte, encantadísimo. Me ha encantado todo lo que me has contado. Y espero que te haya gustado a ti también. Me ha encantado, me lo he pasado súper bien. Me encanta hablar de las cosas que he hablado y además tener una excusa para enseñar mis cuadernitos. Así que yo encantada. Mil gracias. Qué guay, muchas gracias a ti, Marta.